Buenas tardes, mi nombre es Dolores Martínez Jacobo, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 22008076. El nombre del reto es jurisprudencia. El nombre del módulo es juicio de amparo. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes y la fecha de elaboración es el día 12 de enero de 2024. Vamos a analizar los 3 estudios de casos que se presentan y con base a ello se dará respuesta a los 5 planteamientos. En base a la información proporcionada tenemos en el caso número 1 el método de integración. La jurisprudencia mencionada se creó mediante el método de reiteración, ya que se señala específicamente que se solicita la facultad de atracción para integrar jurisprudencia por reiteración. Nos pide también la época del Semanario Judicial de la Federación. La jurisprudencia fue publicada en la 9ª época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 34, correspondiente a septiembre de 2011. Cumplimiento con el artículo 223 de la Ley de Amparo, no se proporciona información específica sobre el número total de votos emitidos para la aprobación de esta jurisprudencia. Sería necesario revisar el texto completo de la tesis para determinar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que suele requerir la mayoría de al menos 4 votos, el cual pues solo obtuvo 2. Razonamiento para la sustitución de la jurisprudencia. La jurisprudencia con el número 93/2013 fue sustituida por la jurisprudencia con el número 78 de 2018 por los siguientes razonamientos. Interpretación de legislaciones locales. La primera sala, al resolver la contradicción de tesis 97/2013 que derivó en la jurisprudencia 93/2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. Sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de la aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria. Nueva reflexión y semejanza con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tras nueva reflexión, la primera sala consideró necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial. La sala argumentó que la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial. Se concluyó que la citación por sí sola no era un acto que afectaría la libertad personal del investigado. También la lectura sistemática del artículo 141. Se realizó una lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se concluyó que la citación a la audiencia inicial no afecta la libertad personal del investigado, ya que es una simple comunicación del juez para su presencia en una audiencia en la que se formalizará la investigación y se formulará la imputación. En el siguiente caso nos pregunta época de publicación en el Seminario Judicial de la Federación, jurisprudencia 78/2018, publicada en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo 1, página 239. La jurisprudencia número 93/2013 nos dice que no se proporciona información sobre la época de publicación, pero se indica que dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre del 2018. Casos contendientes, en el caso 1 emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Materias Penal y Civil del 20º Circuito, resuelto mediante el recurso de queja 31/2018. En el caso 2 emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 1er Circuito, resuelto mediante el recurso de queja 137/2016. Caso 3, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito, resuelto mediante el recurso de queja 111/2017. Las tesis contenidas en estos casos fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación en diferentes fechas detalladas en la información
proporcionada. Bueno, siguiendo los siguientes casos, tenemos que la jurisprudencia 78-2018 fue publicada en diciembre de 2018 en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, proporcionando un marco jurídico actualizando respecto al sistema de justicia penal acusatorio oral en México. La época de publicación en el Semanario Judicial de la Federación fue 145-2000, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la 9ª época, en el tomo 13, en la fecha que sería diciembre de 2000, página 16. Obligatoriedad de la jurisprudencia para autoridades. En el caso número 3, la jurisprudencia 145-2000 es obligatoria para las autoridades judiciales federales y locales, ya que se trata de la jurisprudencia emitida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La obligatoriedad implica que dichas autoridades deben seguir el criterio establecido en la jurisprudencia al resolver casos similares, garantizando la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho. La jurisprudencia, como resultado de la interpretación judicial de la ley, sirve como guía para entender aspectos que el legislador no especificó claramente. Los tribunales, al sentar jurisprudencia, contribuyen a la aclaración de lagunas legales y a la creación de normas judiciales. Bueno, también tenemos un pequeño glosario que me gustaría compartir. Integración judicial. Bueno, la función de los tribunales al establecer jurisprudencia va más allá de la mera interpretación. Implica la integración judicial, donde se incorpora a la norma los alcances que no están explícitamente contemplados. Esta integración se fundamenta en el espíritu de otras disposiciones legales y en principios generales del derecho. Normas jurídicas individualizadas. La jurisprudencia, aunque no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, puede crear nuevas jurídicas individualizadas en casos excepcionales. Estas normas se constituyen de acuerdo a los principios generales del derecho del artículo 14 constitucional. Y pues interroactividad y cumplimiento de características. Al aplicarse la jurisprudencia no viola el principio de irretroactividad, consagrado al artículo 14 constitucional, aunque la jurisprudencia no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción propias de las leyes. Su aplicación se ajusta al principio de legalidad y no infringe la garantía de irretroactividad. Y pues por último, la unidad de interpretación. La jurisprudencia contribuye a lograr unidad en la interpretación y aplicación del derecho. Al establecer criterios uniformes, se promueve la consistencia y coherencia en las decisiones judiciales, fortaleciendo la seguridad jurídica. Bueno, y a manera de conclusión, la jurisprudencia desempeña un papel fundamental en la constitución y aplicación del derecho, proporcionando orientación, resolviendo lagunas legales y asegurando la coherencia en la interpretación judicial. Su utilidad radica en la capacidad para adaptarse a situaciones específicas, garantizando una justicia que se ajusta a los principios fundamentales del sistema legal. Bueno, pues hasta aquí mi información. Las referencias, pues tenemos el libro Acosta Romero, Miguel y Pérez Fonseca Alfonso, Derecho Jurisprudencial Mexicano, México, editorial Porrúa, 2000. Muchas gracias.